Buenos días. Esta es la clase 9 del módulo 4 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. El tema que trataremos hoy son análisis de supervivencia o el análisis de las curvas de supervivencia. ¿En qué consiste un análisis de supervivencia? Lo veremos con un ejemplo. Supongamos que tenemos un número de animales de experimentación, supongamos 100 animales, a los cuales están afectados por una determinada enfermedad que puede o no producirle la muerte. Entonces, los datos que se recopilan en el análisis más sencillo es el siguiente. Los animales a tiempo cero entran en el estudio y tienen la probabilidad de morir o no a lo largo de un tiempo, supongamos 300 días. Cabe mencionar que el animal podría morir en este periodo de tiempo o no hacerlo al cabo de los 300 días. Por lo tanto, cada animal tendrá un determinado tiempo de vida. Por ejemplo, un animal que entró en el estudio a tiempo cero puede haber muerto en este momento, que corresponde al día 50 de vida. Y el estado que se le asignará es 1. Asignamos el número 1 cuando se ha producido el evento que estamos estudiando, que en este caso es la muerte. Otro animal que al tiempo cero entró en el estudio, puede ocurrir que al cabo de 300 días, a pesar de padecer una enfermedad o un tratamiento en particular, no haya muerto. Entonces este es un dato que se dice censurado y al cual se le asigna el valor 0. 0 y 300 días quiere decir que no se ha producido el evento en el tiempo estudiado. Otro animal que también ingresó a tiempo cero puede haber muerto a los 150 días y así a los 150 días se le asignará el valor 1. Y así sucesivamente iremos construyendo una tabla donde cada unidad experimental tendrá el tiempo en el que se produjo el evento, en este caso la muerte del animal, y si se produjo el evento en el tiempo estudiado tendrá un 1 y si no se produjo el evento tendrá como tiempo el tiempo final del estudio y el valor 0. Estos datos que simplemente nos están indicando cuándo murió cada animal o si murió o no murió, se pueden analizar utilizando lo que se llama un análisis de supervivencia y en R tenemos varias bibliotecas, una de ellas es la biblioteca Survival. La biblioteca Survival nos permite obtener una curva de supervivencia o una curva de Kaplan-Meier. Esta curva es una curva que se construye en base a estos datos con funciones específicas y, como vemos acá, la curva arranca del valor 100 porque a tiempo cero tenemos el 100% de los individuos vivos. Y en el eje horizontal tenemos los días que dura la observación, como vemos de 0 hasta 300 para este caso. La línea más oscura nos va dando la probabilidad de que un animal sobreviva a un dado tiempo del estudio. Como podemos ver, a lo largo que aumenta el tiempo del estudio, la probabilidad de que un animal sobreviva es más baja. Es una curva de tipo escalera. Cada vez que se produce un escalón, es decir, un segmento vertical, está indicando que se ha producido el evento que estamos estudiando. Por ejemplo, en esta zona, que tenemos de 200 casi hasta 280, tenemos horizontal, es decir, que en ese periodo no se ha producido ningún tipo de muerte y el análisis de supervivencia así lo refleja. Las líneas de puntos nos muestran el intervalo de confianza para la probabilidad de sobrevida de un determinado o la probabilidad de producirse un determinado evento. En los estudios en la presentación que vamos a hacer en este curso, también lo que vamos a ver es cuando, por ejemplo, supongamos que tenemos animales de experimentación, hembras que están puestas en color rosado y machos que están puestos en color azul. Yo puedo hacer el mismo estudio en el cual analizo a partir del tiempo cero la aparición de un evento, que por simplicidad y para entenderlo
pensamos que ese evento es la muerte, por lo tanto un animal puede sobrevivir o no a lo largo del estudio, que dura 300 días. Los datos se recopilarán de la misma manera, a cuántos días se produjo el evento, o si al final del tratamiento o de la observación no se había producido el evento, con lo cual es un dato censurado y le asignamos 0. Pero a su vez tendremos otra columna en la cual tenemos sexo, por ejemplo en este caso hembras o machos. La biblioteca que estamos trabajando nos permite analizar las curvas de supervivencia por separado y comparar si hay diferencia en la supervivencia entre un sexo y el otro, por ejemplo. Acá estamos viendo únicamente a modo de introducción la gráfica que obtenemos, pero esto está acompañado de datos analíticos que nos permiten tener bastante información. Es importante remarcar que el análisis de supervivencia no es solo para analizar situaciones de vida o muerte. El análisis de supervivencia sirve para analizar cualquier situación que a lo largo del tiempo existe la aparición o no de un determinado evento. Veamos algunas situaciones para clarificar esto. Por ejemplo, tenemos dos ejemplos que analizaremos simplemente a modo de introducción para que nos quede claro que no son solo curvas en las cuales yo mido la sobrevida de algo a lo largo del tiempo. En el ejemplo 1, supongamos que queremos comparar dos cohortes de alumnos, estudiantes de una carrera universitaria en dos facultades diferentes. Es decir, a principio de un año, supongamos a principios del año 2017, ingresaron 100 alumnos en una carrera y 100 alumnos en otra carrera de dos facultades diferentes. Y nos hacemos algunas preguntas. ¿Cuántos alumnos quedan estudiando a un tiempo en particular? ¿Cuántos no se han recibido al cabo de un determinado periodo? Es decir, el evento, en este caso, que estaríamos analizando, sería el evento si el alumno se ha recibido o no se ha recibido. En este caso, digamos, tendremos una curva también de supervivencia, en la cual al principio tendremos el 100% de alumnos que no se han recibido y a lo largo del tiempo se irán recibiendo, y podemos comparar si en las dos universidades el porcentaje de alumnos o la probabilidad de que un alumno esté aún cursando la carrera es igual o diferente entre las facultades. Otro ejemplo, por ejemplo, es, supongamos que queremos comparar dos plantas de naranja de origen diferente. Nos interesa saber si, contando a partir del día de la floración, cuántas frutas quedan sin madurar al cabo de un tiempo y qué remanente de frutas verdes quedan en la planta a un dado tiempo. Entonces, en esta situación, el evento que estamos analizando es la maduración de la fruta. Cuando una fruta madura, tomaremos ese tiempo y le asignaremos el valor 1 porque la fruta ha madurado. Si al cabo de todo nuestro periodo de observación una fruta aún no está madura, censuraremos ese dato y le asignaremos 0. Lo mismo en este caso. Así, cuando un alumno se recibe, ese alumno pasará a tener el valor 1 en su estado porque se ha producido el evento, mientras que si al cabo de todo el periodo de observación, supongamos hemos observado a esta cohorte de alumnos durante 10 años y a los 10 años un alumno no se ha recibido, le asignaremos el valor 0. Bueno, para ver esto ahora pasaremos a nuestro espacio de trabajo, donde llevaremos a cabo la práctica con datos para entender el uso de las funciones que nos provee la biblioteca Survival. Bueno, muy bien. Acá estamos en nuestro espacio de trabajo, la terminal. Como siempre, tenemos un archivo de texto, módulo 4, clase 9, en el que desarrollaremos el tema curvas de sobrevida. Acá tendrá el desarrollo y los códigos que vamos a utilizar. También en esta clase tenemos una planilla de cálculo llamada tabla R49 en formato DSXLS. Tenemos una sola tabla, la tabla R491, que tiene 3 columnas. En una tenemos el sexo, entonces se trata de animales de experimentación. H es hembra, M macho. Estos son los días de vida que ha tenido el animal hasta que se produce la muerte. En el caso que se produce la muerte del animal, el estado será caracterizado por un 1, y aquellos animales, por ejemplo esta hembra, llegó a los 300 días de estudio pero no murió, entonces este se dice que es un dato censurado por la derecha y lleva el valor 0. Si todos los animales que han llegado al final
del experimento y no han muerto llevan el valor 0, mientras que los que murieron antes de los 300 días llevan el valor 1. Esta tabla ya la hemos introducido en el espacio de trabajo como tabla R491. Acá la tenemos. Vamos a ver un summary de tabla R491. Tenemos 3 columnas, 46 hembras, 54 machos. Los días de vida van desde 5 días a 300 días y el estado es 0 o 1. Son las dos posibilidades. 0 si no ha muerto al cabo de los 300 días, 1 si sí lo ha muerto. Muy bien, entonces vamos a comenzar con un análisis de supervivencia sencillo. Muy bien, lo primero que para hacer un análisis de supervivencia hay que crear un objeto de tipo SURV. Para esto vamos a crear un objeto que lo llamamos SURV tabla R491 y la función que vamos a utilizar, primero tenemos que cargar la biblioteca. La biblioteca que utilizamos es Survival, es la que tiene las funciones que vamos a utilizar. Entonces, como dijimos, vamos a crear un objeto que lo llamamos SURV tabla R491 y que lo obtenemos con la función SURV. La vamos a aplicar a la tabla R491 a los días de vida, como se llama una de las columnas. Tabla R491, peso, estado, y vamos a tomar el estado 1, que sería cuando el 1 indica que la rata murió. De esta manera creamos un objeto SURV. Vamos a ver qué contiene este objeto. SURV tabla R491. Como vemos, tiene los individuos con los días que han vivido, la misma que nos da la tabla. Lo que sí, esta función le aplica a aquellos individuos que vivieron 300 días, le agrega un más, indicando que son datos que se llaman censurados. Son animales que no han cumplido con el evento que estamos estudiando, en este caso que es la muerte, a un tiempo determinado. Habiendo creado este objeto, vamos a crear ahora un objeto que lo llamamos curva 1, tabla R491. Con esto vamos a crear una curva de supervivencia. La función que utilizamos es SURVFit y esa función se la aplicamos al objeto que creamos recién, que lo llamamos SURV tabla R491 y se coloca en función de 1. Eso es cuando queremos hacer una curva de supervivencia sin discriminar por ningún tipo de otras características. Acá, por ejemplo, tenemos sexo. Vamos a ver que cuando trabajemos con sexo, el objeto SURV lo vamos a hacer como función del sexo, básicamente. Y esto lo aplicamos, los datos son la tabla R491. Entonces, ahí hemos tenido un objeto obtenido con la función SURVFit. Vamos a ver qué contiene este objeto. Para ello pedimos un summary de este objeto, que lo llamamos curva 1, tabla R491. Entonces acá tenemos una larga tabla. ¿Qué nos da esta tabla? Esta tabla nos dice que al tiempo 5, 5 días, hay 100 animales. Nosotros teníamos 46 hembras y 54 machos, o sea, 100 animales en total. A los 5 días tenemos 100 animales en riesgo de padecer el evento que estamos estudiando, en este caso la muerte, y a los 5 días ocurre un evento. Por eso la sobrevida es de un 99%, o sea, 0,99, porque fue 1 de cada 100. La función SURVFit nos calcula un error estándar y nos da un intervalo de confianza para el porcentaje superviviente de 0,97, 1 a 1. Y así sucesivamente. A los 10 días nos quedan 99 en riesgo, porque ya es 1 el que murió, son 99 en riesgo, pero a los 10 días han muerto 2, por lo tanto el porcentaje superviviente es, la fracción de supervivencia es 0,97 o el porcentaje es 97%, y como dijimos recién, nos calcula un error estándar y el límite inferior y superior del intervalo de confianza. Así vamos viendo, si uno analiza toda la tabla, va a llegar hasta los 290 días, en los cuales
tenemos todavía 22 individuos en riesgo y en ese momento mueren 4, entonces tenemos un 18% de supervivencia. Vamos a ver cómo trabajamos con estos datos. Entonces con esto podemos realizar una curva de supervivencia. Vamos a limpiar un poco. Para hacer una curva de supervivencia usamos la función plot y vamos a hacer la gráfica con el objeto que creamos recién, que lo llamamos curva 1, tabla R491. Y después le podemos poner los detalles que conocemos. Por ejemplo, en XLab le vamos a poner días, en ILAB, que serían el rótulo del eje Y, le vamos a colocar porcentaje de sobrevivientes y scale, acá podemos ponerle el valor 1, entonces nos va a dar la fracción de supervivencia entre 0 y 1 o 100 para que nos dé como porcentaje. Entonces de esta manera tenemos una gráfica que podemos ver acá. En esta gráfica tenemos en el eje vertical el porcentaje de sobrevivientes y en el eje horizontal los días. La línea continua que tenemos escalonada nos va dando el porcentaje de superviviente o la probabilidad de supervivencia para cada tiempo. Y la línea de puntos son el intervalo de confianza. Entonces, a tiempo 0 tenemos 100 sobrevivientes y van produciéndose las muertes, con lo cual el porcentaje de supervivientes es más bajo y a los 300 días tenemos aproximadamente un 20%. Cada escalón, cada vez que tenemos un escalón y la línea vertical nos indica que ahí ocurrió uno o más eventos de los que estamos observando, en este caso la muerte. Tenemos así periodos de tiempo, por ejemplo, entre los 200 y los 280 días, donde no hay ningún animal, en este caso, que ha muerto. Entonces esta es la curva de sobrevida, en la cual no hemos discriminado. Recordemos, hagamos un summary de la tabla R491. Nosotros teníamos los días de vida y el estado. Entonces lo que hemos graficado es los días de vida en el estado, pero no hemos discriminado por sexo. Pero sí, entonces lo que podemos hacer ahora es analizar por sexo. Entonces vamos a crear un objeto analizando por sexo. Para ello vamos a crear un objeto que le vamos a llamar curva 2, tabla R491. Lo vamos a hacer con la función surfit y vamos a utilizar el objeto surf tabla R491, que fue el primero que creamos. Y esto lo vamos a expresar en este caso como función del sexo, con lo cual crearemos una tabla para el sexo hembra y otro para machos. Y esto lo vamos a hacer sobre los datos de la tabla R491. Ahí hemos creado, si pedimos un summary de curva 2, tabla R491, ¿qué vemos? Acá tenemos para el sexo hembra el tiempo, lo mismo que habíamos visto hoy, nada más que ahora para las hembras. A los 10 días tenemos 46 hembras en riesgo de que produzca el evento, se produce un evento a los 10 días, el porcentaje de sobrevida es 0,978 con un error estándar y un intervalo de confianza determinado. A los 15 días nos quedan 45 en riesgo porque es uno el que murió ya, pero también a los 15 días muere uno y así tenemos el porcentaje, con lo cual construimos la curva. Y acá tenemos para los machos, exactamente igual. Con esto podemos hacer una gráfica ahora. Entonces con la función plot, vamos a limpiar primero. Utilizamos la función plot, lo que vamos a graficar es el objeto curva 2, tabla R491. En XLab vamos a poner lo mismo, días, y en ILAB vamos a poner porcentaje de sobrevivientes. Y scale le vamos a dar igualmente 100, puede probar con 1, y como color, vamos a hacer un vector. Al primer color le vamos a poner red, corresponde a las hembras, y al segundo color le vamos a poner blue, corresponde a los machos. ¿Cómo sabemos cuál es primero? Porque en la tabla que demostramos recién, primero estaban las hembras y segundo estaban los machos. Entonces con esto hacemos la gráfica. Acá dice que hay un error, ya lo vamos a encontrar. Entonces tenemos plot, curva A, X y lab,
porcentaje sobreviviente y scale. Ya vamos a encontrar cuál es el problema. Multiple format argument. Tenemos scale 100 igual call, acá falta call. Ahí tenemos. Entonces, si vamos a la gráfica, acá tenemos una gráfica. Vamos a editarlo y vamos a ponerle line width un valor 2 para verlo mejor. Acá tenemos las hembras, corresponden a los rojos. Esta los sobrevivientes de las hembras. Vemos que las hembras sobreviven más que los machos que están por debajo. Le podemos agregar a esto la leyenda. Esto ya lo hemos aprendido en módulos anteriores. Vamos a poner la leyenda. Como la gráfica nos deja un espacio acá en el top y en el right, utilizamos top right para ubicar la leyenda. Como título de la leyenda le vamos a poner sexo y como leyenda le vamos a poner C, hembras, que son los primeros, y machos, que son los segundos. Y le vamos a dar como color los mismos colores que le hemos dado a la gráfica. El primer color, el de las hembras, corresponde a red y el de los machos corresponde a blue. Entonces de esta manera tenemos los mismos colores en la leyenda que en la gráfica. Si todo está bien, me faltó un paréntesis, ahí está. Si vamos a la gráfica, acá tenemos la gráfica de supervivencia, en rojo a las hembras, como nos indica la leyenda, y en azul a los machos. Lo que podemos ver es que a los 300 días tenemos una supervivencia de hembras que está alrededor del 20 y algo por ciento y una de macho que está alrededor del tanto por ciento. Eso por supuesto lo podemos ver, como vimos recién, en este objeto. Es decir, acá tenemos, estas son las hembras, fíjese al final, los supervivientes son un 24%, mientras que los machos, que es esta tabla, los supervivientes son un 13%, que es lo que vemos acá en la gráfica, un 23% y un 13%. Ahora la pregunta que nos hacemos es, estas dos curvas, ¿la supervivencia de macho y hembra es diferente o es igual? A simple vista uno diría, bueno, las hembras sobreviven más, pero en realidad son diferentes o no. Para esto se aplica lo que se conoce como el log-rank test. Para esto tenemos un test que la función es relativamente fácil y está en el mismo paquete. Utilizamos una función que se llama surfdiff. Esto ya la hace en función de lo que se llama log-rank test. Utilizamos surf nuevamente y lo que analizamos son días de vida y el estado. El estado que analizamos es 1, el otro estado es 0. Acá va el estado que nos indica la presencia del evento. Y esto lo analizamos en función del sexo. Para los datos, data, tabla R, 491. Y le damos un argumento que es raw, que utilizamos 0. Cuando utilizamos 0, utilizamos el que se conoce como log-rank test, que es el más común y el que vamos a aplicar ahora, y si usted después con las ayudas investiga va a ver que hay otros y podrá evaluar si en alguna situación es más conveniente. Entonces con esto analizamos la diferencia. Acá hay un error porque me faltó el doble igual. Muy bien, ahí estamos. Sigue habiendo días, no es días vida, sino que es día de vida. Ahí está, ahora sí. Entonces acá he aplicado, vamos a limpiar para que lo vea mejor, vuelvo a ejecutar, acá tenemos. Entonces, ¿qué nos da esto? Nos dice, bueno, sexo hembra tenemos 46, sexo macho tenemos 54, los eventos observados, es decir, hubo 35 muertes dentro de las 46 hembras y 47 muertes dentro de los 54 machos. Estos son valores esperados según un modelo y acá hay una serie de cálculos que mucho no nos interesan. Y la parte que nos interesa es esto. El cálculo es un cálculo de tipo chi cuadrado, el valor es 1,7 y al comparar ambas curvas, acá lo que está comparando es la curva de sobrevida de macho con respecto a hembra y como siempre lo que nos interesa es el valor de P. Si este valor de P fuera menor de 0,05 diríamos que la sobrevida de las hembras es mayor o es diferente a la de los machos, pero como acá fue mayor de 0,05 decimos que la sobrevida de los machos y de las hembras, aunque las curvas no se superponen, podríamos decir que no difieren entre sí.
Para finalizar con la clase, veremos modelos lineales generalizados, una nueva aplicación. Ya con modelos lineales generalizados hemos visto la regresión logística y en este caso veremos lo que se conoce como regresión de Poisson. La regresión de Poisson se utiliza cuando tenemos una variable respuesta que es un conteo. Por ejemplo, supongamos que realizamos un conteo de la cantidad de goles convertidos por un jugador de fútbol en una determinada temporada. Así, esta variable podrá tomar valores 0, 1, 2, son todos valores discretos, desde el 0 en adelante. Nunca podrá tomar, por supuesto, valores negativos ni valores intermedios. Como variables predictivas, podemos pensar cuáles serían las que influyen que un jugador tenga más o menos goles en una temporada. Por ejemplo, las horas de entrenamiento, el sueldo, el consumo de oxígeno, la categoría en que se desempeña el jugador, el número de asistencias que hacen otros jugadores hacia la jugada del gol, etc. De esta manera se puede realizar con cada jugador al que vamos numerando, ir generando sus datos. Por ejemplo, el jugador número 1 cometió 45 goles, entrena 5 horas por día, tiene un sueldo de 500.000, su consumo de oxígeno es de 3 litros por minuto y pertenece a la categoría A del fútbol nacional. Otro jugador B que convirtió 31 goles, entrena 8 horas, gana 750.000, 4,5 es su valor de oxígeno y pertenece a categoría B. Así sucesivamente podemos construir una tabla. Entonces, en este caso, lo que queremos ver, nuestra variable respuesta sería el número de goles y lo que queremos ver es cómo estas variables predictivas o factores influyen sobre la cantidad de goles. Para esto utilizamos una función de R, que es GLM, que ya hemos utilizado, que tiene básicamente 3 argumentos. Primero, la fórmula que relaciona a la variable respuesta con las variables predictivas. Luego, la familia de curvas que se utilizan para este tipo de cálculo, que se conoce como Poisson. Y luego, los datos que se utilizan para realizar el ajuste. Entonces, por ejemplo, para este caso generaríamos un objeto que llamamos Poisson goles y aplicamos la función GLM. La variable predictiva es goles y lo expresamos, como vemos acá, en función de horas, de sueldo y de oxígeno y categoría. La familia Poisson y los datos hacemos referencia a esta tabla. Cuando ejecutemos se realizará el modelo de Poisson y los datos serán almacenados en este objeto. Veamos otros ejemplos para orientarnos. Por ejemplo, podríamos tener como variable respuesta la cantidad de libros publicados por un investigador, por ejemplo. Y como variables predictivas que pensamos que pueden influir sobre la cantidad de libros, tenemos por ejemplo la cantidad de colaboradores, el manejo de recursos informáticos, el nivel de capacitación, su coeficiente intelectual, el score de la universidad a la que pertenece. Entonces, de esta manera también podríamos ver si estas variables predictivas realmente condicionan o explican la cantidad de libros publicados por un determinado investigador. Entonces pasemos ahora a R para realizar un ejemplo con todas las funciones y ver su interpretación. Bueno, muy bien. Veamos un ejemplo. Veamos esta tabla que vamos a analizar con la regresión de Poisson. Este es un estudio que se realizó sobre cursos de una escuela en la que se midió el número de exámenes aprobados por un alumno en un determinado ciclo. Los exámenes aprobados, el número de exámenes aprobados se sacó de las planillas de los docentes. También se cuenta con la información en el colegio del porcentaje de asistencia de estos alumnos. Y se dispone de para cada uno de los alumnos también de las horas de estudio que le dedica al alumno y del dinero invertido. Las horas de estudio y el dinero invertido se obtuvo a partir de cada alumno por una encuesta indicándole que dé el valor más aproximado posible. Entonces, estos datos son los que vamos a introducir para realizar nuestro estudio. Lo que queremos ver es si el número de exámenes aprobados, que como mínimo puede ser 0, y como máximo tendrá el máximo de exámenes rendidos en el periodo, depende de las horas de estudio, de la asistencia y del dinero invertido. Entonces comencemos introduciendo los datos de la tabla que llamamos
R493. Lo hacemos con el comando habitual. Lo vamos a traer desde el portapapeles. Le vamos a dejar los encabezamientos. Como punto decimal tenemos la coma, el separador por ser una planilla de cálculo, tenemos la barra invertida y T, y vamos a utilizar la codificación de siempre, que funciona bastante bien, que es latín 1. Entonces, como siempre, copiamos la tabla, que como podemos ver tiene 93 alumnos, y volvemos a R y le damos Enter. Vamos a ver esta tabla en primer lugar utilizando la función head para comprobar que los datos fueron introducidos adecuadamente. Acá tenemos el número de individuos, las horas de estudio, la asistencia, los exámenes aprobados y el dinero invertido, como podemos ver acá. Entonces vamos a cerrar esta planilla y vamos a proceder a trabajar entonces con esta regresión de Poisson. Como dijimos, se utiliza la función GLM. Entonces vamos a crear un objeto que lo vamos a llamar Poisson tabla R493, siguiendo con nuestra mecánica de nombrado. La función es GLM, que es la misma que utilizamos cuando utilizamos otra familia de curva binomial. Entonces, acá lo que vamos a plantear es que exámenes aprobado es función de las otras variables que son horas estudio más asistencia más dinero invertido. Esa sería nuestra función. Le tenemos que indicar la familia que utilizamos es Poisson, y los datos que vamos a utilizar son los de la tabla R493. Entonces, si está todo bien escrito, ahí lo tenemos. Entonces, ahora lo que vamos a pedir es un summary. Vamos a limpiar un summary del objeto que llamamos Poisson tabla R493. Entonces, acá nos da el análisis. Como siempre en los análisis de un modelo lineal o lineal generalizado, tenemos primero la función que hemos utilizado, que es exámenes aprobado en función de la de estudio, asistencia y dinero invertido, con los detalles que hemos escrito. Acá están los residuales que no van a analizar en este momento, y lo que nos interesa, como siempre, son los coeficientes. Como podemos ver, acá tenemos la intersección, y después tenemos el coeficiente correspondiente a hora de estudio, que es un valor positivo, o sea, 0,005577, lo que nos está indicando que cuanto más hora estudie un alumno, mayor va a ser el número de exámenes aprobados. La asistencia también es un valor positivo, lo que nos está indicando que aquellos alumnos que más asisten, más exámenes aprueban. Y el dinero invertido es negativo, lo que nos está diciendo, aunque nos llame la atención, es que cuanto más dinero invierte relacionado al estudio, los exámenes aprobados son menores. Esto tendrá su explicación pedagógica, que está más allá de la intención de este curso. Sin embargo, el valor de los coeficientes toma importancia cuando vemos la probabilidad. La intersección tiene 3 asteriscos, lo que nos está indicando que este valor de intersección es un valor significativamente diferente de 0 y debe ser considerado en el modelo.
Sin embargo, horas de estudio y dinero invertido, como podemos ver, tiene un valor de 0,82 y 0,69, muchísimo mayor de 0,05, que es lo que nos estaría indicando que estos serían diferentes de cero. Entonces, el valor del coeficiente de horas de estudio y dinero invertido no son valores que no son variables que condicionen el número de exámenes aprobados, cosa que sí hace la asistencia. Como podemos ver, la asistencia es de 0,008, bastante menor de 0,05, por lo tanto esta sería la variable. Podríamos hacer pruebas eliminando de a una, pero lo que vamos a hacer es directamente plantear nuestro modelo dejando únicamente la variable asistencia. Un dato que tenemos que tener en cuenta que es importante es el índice AIC, que ya hemos utilizado en los modelos lineales. Este índice nos habla de la bondad de nuestro ajuste. Cuanto más pequeño es este índice, cuanto más chico este índice, nos está indicando de que nuestro modelo tiene mejor valor predictivo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es plantear nuevamente nuestro modelo, pero dejando solo asistencia, para ver si realmente al haber eliminado hora de estudio y dinero invertido, mejoramos en nuestro modelo. Para ello, reeditamos el modelo que planteamos y lo que eliminamos son las variables dinero invertido, dejamos asistencia y eliminamos hora de estudio. Ejecutamos nuevamente y hacemos un summary nuevamente. Acá, como podemos ver, al haber eliminado dinero invertido y horas de estudio, solo nos quedó la intersección, que es significativamente diferente de 0, y asistencia, que también es significativamente diferente de 0. Y si podemos comprobar este valor de P comparado con el valor que teníamos antes, este es bastante menor. El valor de P que teníamos hoy era 0,008, como podemos ver acá, y ahora el valor que tenemos es 0,005, valor significativamente más chico que el anterior. Acá era 8 por 10 a la menos 3, acá es 5 por 10 a la menos 4, o sea, es 10 veces más pequeño. Y después lo que tenemos que prestar atención en el índice AIC. Cuando teníamos las tres variables, el índice AIC era 375 y ahora el índice AIC es 371, lo que nos está fortaleciendo un poco la toma de decisión que hemos hecho de eliminar las variables horas de estudio y dinero invertido, indicándonos esto que si dejamos solamente asistencia tenemos un mejor modelo. Por lo tanto, como el coeficiente de asistencia es positivo, esto nos está indicando que a mayor asistencia de los alumnos es de esperar mayor número de exámenes rendidos.